Ah, sí. Que bueno, que si podemos ya Venga, empezamos, si os parece. venga. Bueno, pues arrancamos esta segunda tertulia de videoconferencias. Buenas noches, Hola, hola. bienvenidos y bienvenidas. Un placer, Manuel. Y entonces, pues vamos a como, como introducción, quería comentaros, bueno, que ahí tenemos unas normas elementales de respeto y de cortesía y de educación. También recordar que, bueno, antes cuando somos muchas personas, pues hacemos unos turnos de palabra con tiempos reducidos de 2-3 minutos, pero bueno, que como somos pocos y pocas y estamos en tertulia, pues no va a haber un control de tiempo, pero sí que recomendamos que por favor que seamos lo más breve posibles para que dar tiempo a todas las personas que quieran intervenir y sea más fluido el debate. Quisiera empezar con recordar y manifestar nuestra profunda indignación por las mujeres que han sido asesinadas por violencia machista, porque el último día, pues efectivamente había 4 mujeres que habían sido asesinadas y nosotros en la refriega de nuestro debate de pensiones, bueno, Enriqueta nos vino a recordar que tenemos que pensar que esta es una situación gravísima, es una situación que afecta a toda la sociedad y que tenemos que luchar como estamos luchando. La voz de las plataformas, como sabéis, ha sido siempre colaboradora con todo el movimiento feminista. Hemos hecho videoconferencias dedicadas al feminismo, hemos dado espacios en las videoconferencias por medio de nuestro Zoom, en fin, que hemos colaborado siempre y por tanto luchamos y aportamos en nuestra medida lo que podemos para combatir esta terrible desgracia que tenemos en la sociedad española y en general en todo el mundo. Bueno, pues dicho esto, el debate empieza ya sabéis que tenéis que pedir la palabra. Hay si tenéis donde pone reacciones, hay una parte que pone levantar la mano, pues ahí levantáis la mano y si no, pues oye, a última hora, pues levantáis la mano así que se os vea para pedirla. Isa Chao es la compañera que va a llevar este turno de palabra, va a ser la moderadora de este debate. Y bueno, pues el debate ya está. Esta semana nos hemos encontrado ayer nos han publicado ¿cómo se dice? El Consejo Económico, el informe del Consejo Económico Social sobre el tema de lo que se ha aprobado en la mesa de diálogo social, en la reforma de las pensiones, la primera parte, y ese Consejo de Economía Económico Social pues ha abierto la puerta ya a un anteproyecto de ley que ya se ve en ese informe por dónde van. Quisiera destacar que además del problema de las jubilaciones anticipadas y demás, que eso es para leerlo tranquilamente, ya admite que se tiene que poner en marcha lo que sustituye si lo diré. O sea, se sustituye se pone el plan de equidad intergeneracional sustituyendo al plan de sostenibilidad anterior del gobierno de Rajoy. Con lo cual, pues volvemos a estar en lo mismo. Dicen que derogan ese plan, pero lo van a sustituir por otro que todavía está sin definir. Y bueno, pues esta es una de las cosas que hay y bueno, pues cuando queráis se puede hablar de feminismo, de ecología, de la sanidad, de las residencias, en fin, todas estas cosas que nos preocupan y como militantes de movimientos sociales, pues estamos luchando. Así que nada, ¿quién quiere hablar? Parece que nadie, porque nadie levanta la mano. El camino, recuérdanos un poquitín todo lo que está sucediendo con el movimiento feminista, este es el favor. Bueno, que también fue en Tisla
ha pedido la palabra. Y José Mari. Que hable si es o Camino por alusiones tuyas y después va a Fuencisla y después José Mari. Adelante, Camino, activa el micro, por favor. Ahora. Sí. Bueno, el problema que hay es el que se ha hecho ahora ya más divulgado y es el desacuerdo que hay con el proyecto bueno, el proyecto ya no es tal porque ya está aprobado, pero bueno, le falta bastante tiempo, como un año, para que la ley aprobada. El desacuerdo que tenemos con el movimiento feminista, digamos, no sé si clásico o un poco más, digamos, sí, más antiguo y más razonable dentro de todo el movimiento que se ha difundido de la ley. Hay algunos aspectos que son muy polémicos, entre ellos pues el asunto de los menores, sobre todo, y también la declaración de la diferencia que hay entre el género, que en la ley queda un poco confuso lo que es género y lo que es sexo. Entonces, la autodeterminación de género no responde en absoluto porque no da una garantía jurídica y parece ser que durante este año va a haber bastante problema y bastantes discusiones sobre este particular. Detectamos que ni los medios de comunicación, todos ellos, da igual que sean los canales de televisión, que sean los medios escritos, que sean los digitales, no están completamente volcados en la propuesta que ha hecho el Ministerio de Igualdad. Y es la diferencia principal que tenemos. Ya sabéis que Carmen Calvo era la anterior ministra de Igualdad, pero que al pasar a Irene Montero, pues digamos, la deriva que ha tomado es completamente contraria a todas las feministas, Amelia Valcárcel, Celia Amorós, todas las feministas que son bueno, pues filósofas y que han estudiado y que han practicado y que siguen en la brecha, están ahí trabajando mucho. Se han establecido algunos grupos, si os suena, Contraborrado, Confluencia Feminista, Mujeres al Congreso. Hay varias asociaciones que están tratando de que esta ley no salga adelante tal cual se aprobó en el Congreso. Y pongo fin porque hay un término de palabra. Pues Isla. Si alguien quiere aportar algo a lo que ha dicho Camino, pues yo hablaría después, porque yo lo que quería era exponer la situación de la sanidad en Castilla y León, tal y como están las cosas. Pero puesto que el tema que ha sacado es el proyecto de ley y las distintas corrientes feministas, pues yo no tengo mucho que aportar. Sé que en Segovia, en general, casi todo el mundo está por conservar el término sexo y lo de género se va a un lado, pero también hay discrepancias. Pero no, para mí, o sea, yo no era eso de lo que iba a hablar. Así que si seguimos hablando de esto, pues luego sacamos el tema de la sanidad, si os parece. Si hay alguien que quiera aportar algo a este tema. No sé, Chema, si es con relación al tema que sacó Camino, y Teresa Gayote, que también ha levantado la mano, y entonces no sé si es con relación a lo que habló Camino. Teresa, no. Chema, sí, no lo sé. Sí, no. Bueno, sí, es con relación a lo que ella ha sacado. Efectivamente, es una ley que no procede en absoluto,
tiene un montón, o sea, de anomalías que no se pueden coger por la lógica y por el materialismo dialéctico e histórico. Yo no me querría extender porque podría decir muchísimas cosas. Yo estoy en el Partido Feminista y, por supuesto, nosotros tampoco estamos nosotras con esta ley. Se van a hacer alegaciones, como sabéis, que hasta el día 16, no sé si las tendrán en cuenta o no, pero desde luego, es decir, esta ley, por así daros unas pinceladas, decir que se promueve a través de una teoría que viene de Estados Unidos en los años 90, que se llama la teoría queer, que quiere desmontar todo el materialismo, o sea, que las comunidades sociales, por así decirlo, y se da en una identidad, un individualismo totalmente neoliberal por completo, y se quiere desmontar, en fin, no solamente esto, sino todos los movimientos sociales, todo lo que tiene de común, y por supuesto, como yo lo ha dicho la anterior persona que ha participado, se borra el término mujer, es decir, la mujer, algo biológico y antropológicamente sostenido por la naturaleza y por la biología, se quiere dejar a un lado y se quiere hacer construcciones identitarias que algunas ya rayan en la locura, por así decirlo. Porque, en principio, decir que el género es una entelequia inventada, por lo tanto, que siempre se ha hablado en el patriarcado de roles que la mujer tenía que cumplir, como sabemos tradicionalmente, que ahora se han roto un poco, efectivamente, con el feminismo, y los roles se empezó a decir con esta teoría queer, género, y entonces se quiere, es decir, anular la palabra biológica, material, mujer, por el género. Y el género, pues en fin, eso es un constructo que no procede. Y luego hay que también decir que el transgenerismo lo están potenciando desde Norteamérica, multimillonarios, y que esto también va en una línea de desmontar todo lo acumulado durante un tiempo de luchas y de valores comunitarios en los cuales nos hemos sostenido, por lo menos las personas mayores. Ahora ya se nos quiere imponer un lenguaje, y ya sabemos que el lenguaje, pues en fin, modifica y tergiversas otros conceptos, y como dice Amelia Valcárcel, pues si no sabemos lo que son los conceptos, pues entonces hay una confusión reinante grandísima. Por lo tanto, esperemos que esta ley nos salga adelante y no sabemos las alegaciones si las tendrán en cuenta, porque van a ser muchísimas y con gran calado y con gran fundamento. El texto de esta mujer, de Buster, que viene de Estados Unidos y precisamente está motivada en todo un movimiento de millonarios, por así decirlo, para desmontar todos los movimientos sociales y feministas que se habían dado hasta el momento. Se llama ese famoso libro de El género en disputa. Por lo tanto, ahí ya introduce ya esa maléfica palabra del género, que ahora ya lo tenemos hasta en la sopa. Es decir, género es una entelequia, y tenemos que hablar, cuando hablamos de violencia, es violencia contra las mujeres, no contra el género. El género no se le asesina, ni se le pega, ni se le viola. Es a las mujeres a las que se hace, o sea, que todas las cosas que se está haciendo y todos los asesinatos. Yo lo dejaría ahí porque esto es un tema larguísimo y a lo mejor habría que, en fin, hacer más, pero bueno, de momento yo creo que con estas pinceladas, pues apoyo todo, que todo lo que ha dicho el anterior. Cata ha levantado la mano, no sé si tiene relación con lo que estamos hablando. Cata, activa el micro, por favor. ¿Tiene relación con esto o no? Un momentito. ¿Me oís ahora? Sí, sí. Vale, por añadir un poco más a lo que han dicho las compañeras Teresa y Camino, añadiría que en estas situaciones hay que seguir la pista del dinero. Cuando hace años las farmacéuticas empezaron a decirnos a las mujeres
que para soportar la menopausia teníamos que ponernos aquellos parches y nos vendían hormonas por todos los lados. Ahora son las farmacéuticas las que quieren llenar a esta juventud que se siente libre, cambiando de, digamos, género, metiéndoles todas esas hormonas que a nosotras ya no nos van a vender. Entonces creo que es importante también tener en cuenta este factor económico que evidentemente también nos viene de Estados Unidos. Solo eso. Gracias, Cata. ¿Algo más que aportar a lo expuesto hasta ahora? ¿O damos paso a Fuencisla con el tema de sanidad? Fuencisla, te toca porque no hay más palabras, o sea, más palabras pedidas, ¿vale? Antes de entrar en el tema de sanidad, mi pregunta siempre es la misma. ¿Qué ocurre con los trans? O sea, ¿dónde legalmente? Porque es que yo confieso que no me he leído todo el proyecto de ley. Entonces, ¿dónde se coloca a los trans? Son hombres o mujeres y ya está. No hay más. No hay más. Lo que pasa es que Pues ya se está. está dando vueltas No, sí. A mí me preocupan a la como noria. personas, no otra cosa, sencillamente. Eso es, hombres, Porque mujeres, personas. Chema, el que te vendan desde Estados Unidos, que es verdad, toda una tendencia de seres raros, que son los cueros, los quero, como los queramos llamar, a nosotros en Segovia nos afecta muy poco, sinceramente. Otra cosa es lo que pueda progresar en el futuro. Pero sí que preocupa un poco el pensar en gente en los trans, sencillamente. Teresa, creo que quiere intervenir sobre eso que estás preguntando. Sí. Claro, sí, mira, es que claro, precisamente se están confundiendo los términos. En principio, las personas trans, que hasta hace muy poco formaban el 0,03 de la población mundial, es que claro, aquí está el negocio. Aquí está el negocio. Y precisamente las personas trans, ya hay una ley en España, que es la del 2007, y se atiende a las personas trans, se les da unas pautas, se les ayuda de todas formas, y ya existen personas que han hecho el tránsito. Ahí tenemos, en fin, a una, no sé si sigue, o sea, que de diputada está Antonelli, ¿no? Carla Antonelli. Hay muchas. Pero fijaros bien, cuando ya se va cambiando el lenguaje y a nivel de los medios de comunicación, y a nivel, yo os propongo que leáis un libro de Edward Bernays, que es un sociólogo y publicista de los años 30, en lo que determina que cuando la publicidad se mete a tope a apoyar algo, logra cambiar todos los componentes ideológicos de la sociedad y de consumo. Entonces, cuando se introducen estos términos, es mentira que las personas trans no estén apoyadas y ayudadas. De hecho, cualquiera de nosotros, no, porque no son millones tampoco, pero desde que se han establecido estas pautas y este mecanismo de ir, pobrecito, los trans están atendidos. Lo que ocurre que con el transgenerismo, que es otro concepto diferente, no son los transexuales, los que ya cuando son adultos tienen ese sentimiento ya muy marcado y quieren hacer una transición, la pueden hacer perfectamente. Y se introduce el fenómeno transgénero, que se dice, ¿no? Como ya se han dado cuenta que muchas hormonas son muy perjudiciales, hay estudios suecos sobre todo, y ya también se están haciendo en Gran Bretaña y en Finlandia, donde ya se están echando para atrás todas estas leyes que se han puesto en marcha hace 10 o 12 años. Entonces, ya el transgenerismo no tiene nada que ver con los trans. Y en ese término trans, que es un cajón desastre, se mete todo. Porque luego, precisamente, si se analizan las personas que lo han leído bien, o sea, que este proyecto de ley, no se dice nada nuevo sobre los trans. Es decir, esto es muy largo. Fijaros bien por qué en muchos países que se persigue a los homosexuales se da carta blanca para operar y para hormonar este fenómeno nuevo que ha surgido.
preguntaros, o sea, pensar en eso nada más y preguntaros cómo una cosa se da tanta facilidad a salida y todavía se persigue, por ejemplo, no sé si es en Afganistán, a las personas, o si hasta hace poco se les metía en la cárcel. Es decir, es que esto va en contra precisamente de las orientaciones sexuales, porque hay ya algunas personas que se han dado cuenta de ir a ver, me parece, en Inglaterra, que ha puesto una demanda, porque dice, si yo simplemente tenía una tendencia que me gustaba, mi mismo sexo, es decir, que eso ya también lo están poniendo en cuestión. Es como inventan, que la palabra género, y entonces todo el mundo tiene que ir aquí o acá. Es decir, que incluso esto va contra la homosexualidad. O el lesbianismo, que es lo mismo, es decir, y ya habréis oído bastantes quejas de lesbianas y de homosexuales que se han separado y han hecho otro, no con tantas siglas, hay LGTBI, ahora le han puesto otra K, es decir, que es muy diferente. Mira, en la transexualidad siempre ha existido, y ahora está asistida, yo te digo, en nuestro ordenamiento jurídico, a través de las leyes del 2007, y aquí se está dando una cobertura y se está mareando la perdiz y confundiendo a la gente y dando una propaganda excesiva, porque ya lo ha dicho una compañera, aquí hay un gran negocio de las hormonaciones, pero es que además en estas hormonaciones que se intentan dar a menores, que luego se dan hormonas cruzadas metiéndote las hormonas de mujer o las hormonas de hombre, mientras les paran el desarrollo lógico y natural de la pubertad, esto es una aberración. O sea, es una aberración porque borra a las mujeres, porque intenta también borrar a los homosexuales y lesbianas, y además porque es una aberración para la infancia. Entonces, hay que verlo, pero yo no sé, sinceramente, cómo a esta gente tan jovencita, tan puestas ahí en esos ministerios, pues, en fin, les ha entrado esto, no sé, y eso ya, bueno, es para pensar cada cual que piense lo que quiera y que llegue a las conclusiones que quiera. Pero efectivamente hay un gran negocio de por medio. Y en algunos países, concretamente en Inglaterra, perdonadme la extensión, pero es que si se quieren dar unos detalles hay que darlos. En Inglaterra, desde que se aprobaron estas leyes, que ya llevan funcionando 10 y 12 años, pues empezaron, es decir, por eso que os digo de la publicidad a favor, subieron hacia 4.000%, o por 1.000, perdón, 4.000 por 1.000 las personas que ya querían. ¿Por qué? Porque se las va orientando, es como si fuera un consumo cualquiera, como si te dicen que hay que consumir de esto y te ponen una propaganda de que es bueno para esto, para lo otro, para la salud, y entonces, pues que todo el mundo. O sea, ha habido. Y en Boston, en el año 2007, fue cuando empezó en este siglo, o sea, en el siglo XXI, porque salió, ya te digo, de toda esta doctrina Kerr, que ya se llama doctrina Kerr porque es científica totalmente. Había una clínica de cambios y de hormonación y 10 años más tarde, en el 2017, había ya 50 clínicas. Entonces ahí nos damos más datos, y ya para no alargarme más, de lo que significa esto. Muchas gracias. Gracias, Teresa. Concha, ya te veo la mano, sí. Sobre el mismo tema, Concha. Abre el micro, que no te oigo. Es que está Camino, que ha pedido la mano, ha levantado la mano y creo que es con el mismo tema. Entonces, por eso, antes de cambiar de tema, Concha, tú estás... No, yo voy a ser muy breve. Yo ante esta ley tengo mis ambigüedades. Me gustaría estar como Teresa, tan radicalmente opuesta a ella. Yo creo que es una ley que tiene cosas muy favorables y las que no son favorables, pues con todas esas correcciones que se van a hacer, pues a ver si se logra que se corrija. Pero en cualquier caso, yo estoy aquí viendo una posición claramente y cerrada, y aquí caben otros debates. Hay otras posiciones, entre ellas la Carla, que está defendiendo esta ley. Yo, por otro lado, me gustaría que se confiase un poco en las gentes y las fuerzas políticas que hay detrás y han elaborado esta ley. Por lo tanto, es un debate desigual, porque hay una postura, pero no está la otra. Y entonces yo diría, por favor, si algún día queremos en profundidad conocer esto,
dos posturas. ¿De acuerdo? Creo que sería lo más correcto. Nada más. Gracias, Concha. Camino. El micro, por favor. El micro, que lo tienes cerrado. Estoy de acuerdo con las dos anteriores, que pudiera ser un debate de las dos posturas. Bueno, yo estoy de acuerdo, pero yo, igual que Teresa, estoy radicalmente en contra de varias de las cosas. Solamente por aclarar. Y sí que estoy de acuerdo que si interesa el tema, como hace muy poco que se ha hecho público, porque empezaron a presentarlo como la defensa de los derechos humanos de un colectivo que no los tenía. Hay que aclarar, como ya hizo Teresa, la diferencia entre transexuales, con lo cual estamos de acuerdo porque hace mucho tiempo y no tenían, tenían la protección que teníamos todo el mundo en las diferentes leyes. Ahora, lo de el trans, que es el paraguas donde puede meterse todo, se trata de que concretamente en el nacimiento, bueno, para empezar, no llaman a la madre de la criatura, sino persona gestante, porque pretenden también ser gestantes las personas que son hombres y luego se autodefinen mujeres y quieren que sola y exclusivamente por la determinación individual se manifiestan que son mujeres. Solamente con el nombre en el registro de que quieren pasar a ser mujeres. Con una socialización que han hecho siendo hombres, quieren pasar a ser mujeres y así se presentan. Y así tenemos que tratarles. Y además hay al final de la ley se establecen unas cuantiosísimas sanciones por los padres que no atiendan la demanda de los niños. Quieren poner incluso a partir de los 12 años, cuando los 12 años, ¿quién tiene la consciencia suficiente como para saber si quiere ser mujer u hombre? Y al nacimiento de una persona gestante, que ya están incluso en los formularios y en muchas estadísticas y tal, pues resulta que es el sexo, dicen que es el sexo asignado. Es decir, hasta ahora nacíamos hombres o mujeres. Bueno, pues según la ley, el sexo es asignado, cuando científicamente no se puede admitir que el médico, cirujano, el ginecólogo asigne el sexo. Por eso lo transforman el sexo en género, que viene a ser completamente diferente. Bueno, entonces están incluso a favor de la explotación reproductiva, de acuerdo, o los vientres de alquiler, que se suele llamar. Entonces, como lo han presentado como derechos humanos y no hay la suficiente información de todo el contenido de la ley, creemos que efectivamente hay que profundizar y estos grupos a los que antes me he referido, el Contraborrado, el Partido Feminista, la Confluencia Feminista, Mujeres ante el Congreso y unas cuantas, con unos argumentos muy sólidos y creemos que muy acertados. Entonces, a mí me parece bien que si este tema interesa, efectivamente se puede plantear y que haya personas que defiendan lo uno y defiendan lo otro. Porque se establece que las leyes tienen que ser
publicadas con antelación para que haya un debate, pero esto lo han impedido porque la ley sea, y además reconocido por Carla Antonelli y por la ministra y etcétera, sean, digamos que se ha elaborado la ley con los grupos que están a favor de todo ello. Y detrás, efectivamente, que ya está publicado, todas las empresas farmacéuticas, incluso médicos, y están todos callados los colegios de psicólogos, de médicos, de farmacéuticos, incluso en las universidades. Hay muchísimo dinero por el medio. Bueno, y aquí lo dejo. Vale, John, adelante. Hola, buenas noches. Pues sí, es verdad que es un debate, yo creo que supera todo lo que estamos haciendo aquí. Podremos estar a favor, en contra, pero no va a quedar la ley como nos la han presentado y tardará un tiempo. Yo en este momento, hablando de otras cosas, que a la que no se quede convertido esto en una simple monólogo, os diría que tenemos otras cosas además. Por ejemplo, yo iba a traer aquí hoy el tema de la luz. La luz, que a mí me parece importantísimo y que además nos llena a hombres, mujeres y a todo lo que tenemos alrededor. Y entonces yo me gustaría que como esto, y estoy de acuerdo con las compañeras, supera con mucho todo lo que podemos decir aquí y porque dentro de 6 meses, un año, la ley va a quedar irreconocible totalmente a como la piensan en principio y a como queremos nosotros que quede, yo os propondría que habláramos precisamente de eso, esa plaga tremenda que supone el gasto de la luz. Concretamente a las personas que estamos defendiendo estas carencias tremendas como la gente que no puede ni siquiera encender un brasero en invierno, ¿cómo le está viniendo el tema de tener que pagar esto de la luz? Porque claro, tú puedes llegar y poner el aire acondicionado si puedes o no puedes, pero hay gente que ni siquiera en cuartos como yo conozco pueden permitirse el lujo de poner un simple ventilador. Entonces me gustaría que lo habláramos porque precisamente esto nos viene de las leyes anteriores del señor Soria, de que ahora no quiero las que eran de verdad ecológicas, que hay que pagar las anteriores. Tenemos un problema ahí gordo y yo creo que deberíamos de tratarlo aquí, por lo menos hablarlo, porque es verdad que se están haciendo movimientos. Concretamente, yo voy a hablar de Leganés. En Leganés yo soy de la Asociación de Vecinos y concretamente hemos decidido que a partir del lunes vamos a empezar con movilizaciones. Hemos visto que hay ayuntamientos que los alcaldes han decidido, pequeños, claro, hacerse cargo de todos los gastos, pero concretamente habrá otros, como es ciudades grandes, como es Leganés, de 200.000 habitantes, que por supuesto no va a hacerlo, pero tampoco se está posicionando a favor de que haya una empresa pública o de que de alguna manera la gente pida en el Congreso y donde haga falta que esto se solucione. Así que me gustaría que interviniéramos en eso y que habláramos un poquito de ello. Gracias. Gracias, John. Le doy paso a Fuentes, que estaba esperando ahí un rato. Estoy de acuerdo con lo que dice John de impulsar una empresa pública. Lo que no sé es cómo ni qué recursos tenemos, pero sí, completamente de acuerdo. En mi casa no se enciende un ventilador, pues no se puede, pero tampoco encendemos la calefacción en invierno porque tampoco podemos. Pero con ser muy importante lo de pasar calor, pasar frío, que puede ser dramático incluso, puede llegar a afectar a la salud. A mí con la salud como atención, esta tarde es lo que más me preocupa. Me preocupa mucho porque en Segovia y en Castilla y León están cerrando los consultorios. La gente tiene que ir a 40 kilómetros a que le vea un médico. No están cubriendo las bajas por vacaciones. En algunos sitios no conceden vacaciones al personal sanitario, en algunos hospitales. Bueno, en Segovia solo hay uno, así que la situación está muy, muy complicada a nivel sanitario. Y eso es un asunto que me parece, a mí personalmente, y supongo que
lo compartiréis conmigo, me parece muy peligroso. Se levantan voces de partidos políticos más o menos, de colectivos, pero es igual. El gobierno de la autonomía de Castilla y León lleva años y años, yo no me acuerdo ya cuántos son, Manuel lo sabe, pero posiblemente 20 o 30 años sin moverse de color político. Y bueno, pues con la situación además de pandemia, las cosas se complican y mucho. Y aquí no deja de haber muertos por la pandemia, pero aparte de eso, el llegar a un consultorio para gente muy mayor es toda una aventura. No sé qué se os ocurre, o porque ya digo que protestas hay, pero no parece que les hagan mucho caso. Dicen que es que no hay médicos suficientes para cubrir las bajas ni las plazas. Da la impresión de que o se han marchado todos, que podría ser, o sencillamente que no los pagan. Porque eso de que no hay ni trabajadores en la construcción, ni médicos, ni nadie dispuesto a trabajar, a mí me cuesta trabajo también, pero es asumirlo. A ver qué se os ocurre. Gracias. Gracias, Francisla. Luis Rodríguez. Sí, buenas noches. Bueno, muchos expertos han mantenido y mantienen que las primeras ideas y enseñanzas que se les da a los niños en los colegios son las que se quedan como educación, ¿no? Hablando de la violencia de género, de la homosexualidad, yo creo que deberíamos de insistir más para que esa asignatura fuese eficaz, o sea, existiese, porque sería interesante desde que son pequeñitos recordarles el derecho a la vida, el respeto a las personas, etcétera, etcétera. Yo creo que sería una forma donde deberíamos de hacer algo o de ponernos pesados para ver si conseguimos que esa educación exista en todos los colegios a nivel nacional. Muchísimas gracias. Gracias. Mari. Ya, di con esto. A ver, yo estoy con Fuencisla en que yo no sé qué está pasando con la sanidad, que la sanidad española era la mejor que había dentro de Europa y ahora es de las últimas. Yo puedo hablar por mi territorio, ¿no? Teníamos un ambulatorio que teníamos ginecólogo, psiquiatra, pediatra, 6 médicos, vamos, completo. De ahí nos hemos quedado en dispensario, solamente es para curas, y encima te dicen que es que el personal no quiere ir allí, porque les sale muy caro. Eso no es cierto, no es que no quieran, es que no los traen. Además, pedí, ¿cuándo fue? La semana pasada para el médico, y me la han dado para el mes de octubre por teléfono. Eso no es normal. ¿Qué tengo que hacer? ¿Irme a un hospital? No lo veo, no lo veo lógico, la verdad. Yo no sé qué porras está pasando con la seguridad social, pero la estamos dejando de un lado. Sobre lo que dice Chon de la Luz, pues tiene mucha razón. Hay matrimonios que ni lo que hacían antiguamente nos vale ya, como echarnos el agua en el cuello, ni el abanico, y se están muriendo de calor. Y en invierno se están muriendo de frío. Pero nadie hace nada. Todo el mundo se calla y nadie hace nada. Yo creo que esto también, como pensionistas, porque somos lo que más lo sufrimos, tendríamos que manifestarnos. Creo. No sé lo que pensáis los demás. Y sobre la homosexualidad, en el colegio aquí en Cataluña eso ya se está dando. Es una asignatura más.
Y para nosotros, para mis nietos, esto es normal, no tiene nada fuera de lo común. Y yo no sé si es mi altavoz, pero yo oigo un ruido muy raro. Vale, ya terminé. Espera, ahora lo cierro. Nati. Sí, perdona. Vamos a ver, yo empiezo por el final, que es la sanidad pública. Es cierto que parecía que teníamos la mejor sanidad pública de Europa, pero en la pandemia, o sea, eso no se sabe a qué año puede remontar. En la pandemia hemos visto que esa sanidad pública no se ha sostenido, ni se sigue sosteniendo, ¿vale? Por lo cual, muchas veces nos hacen creer que teníamos una sanidad pública extraordinaria cuando en realidad no era así. Lo que sí hemos tenido siempre, muy buen personal sanitario, muy bien formado, eso sí, pero medios para que ellos puedan trabajar, no. O sea, no. En Asturias, particularmente, se lleva tiempo trabajando sobre los centros de salud de atención primaria. Aquí ha ocurrido algo curioso, y es que cuando hicieron el nuevo Hospital Central Universitario, el UCA, es como si hubieran desviado los fondos presupuestarios de los centros de salud para impulsar el UCA, el Hospital General, ¿vale? Por lo cual han restado importancia a los centros de salud para volcar todo el esfuerzo en el UCA. Eso ha conllevado actualmente a lo que estamos sufriendo con la pandemia, ¿no? Se estima, se está reclamando que los centros de salud, después de un estudio bastante importante hecho incluso por partidos políticos, se valora que tiene que mejorar el presupuesto de los centros de salud de un 25% para que tengan medios, no solamente en personal, no, los medios también que necesitan. ¿Ese 25% se logrará? Pues yo creo que no. No. O sea, no se va a lograr. Aquí seguimos con la asistencia por teléfono. A pesar de que habían dicho que en el verano, en junio, en julio, en no sé cuándo, lo que sí es cierto es no dijeron de qué año, empezarían la atención presencial, no es cierto. O sea, sí que hubo un intento, es cierto, porque, bueno, yo normalmente, por suerte de momento, no tengo que utilizar los médicos, ¿vale? Pero precisamente en el mes de finales de julio, me llama la médico de cabecera para decir que va a retomar contacto con los usuarios y las usuarias cara a que va a comenzar las visitas presenciales, que ya por teléfono toca fin. Eso fue finales de julio, hasta hoy. Efectivamente, me llamó para ver cómo me encontraba, muy amablemente, muy bien, no puedo decir otra cosa, por supuesto. Bueno, recomendándome una serie de cosas que así cumplí, pero hasta hoy, o sea, las visitas presenciales quedaron anuladas nuevamente y es todo de nuevo telefónicamente. O sea, no tenemos una buena sanidad pública y yo no sé en realidad cuándo en realidad la hemos tenido. Hemos tenido muy buenos especialistas, muy buenos médicos, muy buenas enfermeras, muy buenos auxiliares que seguimos teniendo, pero lo que es la sanidad pública no. Ha habido
hemos ido de privatización en privatización, pero desde hace mucho. Otra cosa es que no se veía aflorar, afloró ahora con la pandemia, ¿vale? Se ha necesitado este caos de pandemia para que surgieran en realidad las grandes deficiencias en los centros de salud. Es el estudio que hay hecho en Asturias de ese 25% presupuestario para los centros de salud está hecho 2 años antes de la pandemia, cuando estábamos ya en la calle apoyando la reforma de la lista de espera en los hospitales, en el hospital, ¿vale? Esto fue antes de la pandemia. La lista de espera que seguía aumentando. No había pandemia entonces. Había un retraso en intervenciones, en operaciones, en visitas a los especialistas, tremenda. Y esto era antes de la pandemia. Por lo cual, la pandemia, bueno, pues sí, los medios lo han sacado a la luz, pero las plataformas que estábamos en defensa de la sanidad pública llevamos 4 años en la calle, ¿vale? O sea que no es nada nuevo esto. Eso es lo que quiero aclarar. La sanidad pública, pues no era. Tenemos muy buen personal y además, de verdad, en esta pandemia, todo aquel personal que ha estado en primera, segunda y tercera línea, de verdad, un reconocimiento total de lo bien que nos han tratado, ¿vale? Siempre. Eso con respecto a salud. Con respecto a la ley, yo curiosamente tuve la ocasión de estar en 3 debates. 3 debates organizados por diferentes partidos políticos. Deciros que a pesar del debate, los que están a favor siguen a favor y los que están en contra siguen en contra. Haya alegaciones a la ley que espero que esas alegaciones vayan considerándose. Y luego es cierto que en una parte esta ley a quien se consultó fueron a diferentes asociaciones, efectivamente, pero no ha sido un debate entre, por ejemplo, en los partidos políticos entre sus bases. No la ha habido. Aquí en Asturias yo sí la he tenido, pero por imposición, prácticamente. Pero no teníamos el documento, no nos lo facilitaban, el borrador, no lo facilitaban hasta que la Asociación de Gays y Lesbianas aquí en Asturias nos lo facilitó inmediatamente en el transcurso de la reunión. Pero desde el Ministerio no nos la pasaban, ¿vale? Entonces es complicado, una ley muy complicada. Yo sí estoy de acuerdo en partes con ella. Sí es cierto que las niñas y niños sufren violencia de género, es cierto, pero también es cierto que lo que existe actualmente hay apoyos, pero parece que no son suficientes y que habría que reforzar. Lo que pasa es que es un vuelco total y yo hay partes que sí reconozco que son positivas y otras de verdad no. O sea, no y 1000 veces no. No a los vientres de alquiler de ninguna forma. No a esa facilidad de cambio de sexo, porque nos podemos encontrar, bueno, pues miles de cosas, ¿no? Las mujeres, ¿vale? Incluso los hombres también, ¿vale? Entonces hay cosas que sí, evidentemente tenemos que avanzar y otras que yo ahí no puedo ya avanzar, ¿vale? Va contra mis principios de cómo vivir en una sociedad, ¿vale? Y con respecto a la luz,
Pues sí, la verdad tremendo. Yo incluso teniendo pensiones, lo que podemos decir medias o pensiones dignas, pues yo no me puedo quejar de mi pensión, pero no me puedo quejar de mi pensión porque trabajé 44 años. O sea, no me puedo quejar porque yo lo trabajé, ¿vale? Entonces sí que he tenido que tener recortes en la utilización de la calefacción en el invierno. Claro que sí. Yo ya no me podía permitir tener los radiadores ni la temperatura de 20-21 grados en casa, de ninguna forma. Es que lo bajé a 18-19, así tal cual. No, nos ha afectado a todos y a todas. Ni que deciros efectivamente la gente que cobra pensiones mínimas o la gente que está en paro o que estuvo en ERTE todo este invierno. Ha sido tremendo. Y no veo yo posibilidades de solución, de soluciones de... Yo no sé si sería demasiado decir intereses políticos, ¿no? Pero sí que es cierto que no se está mirando en general por la ciudadanía, ¿eh? En general no, para nada. Estamos sufriendo demasiada precariedad la clase trabajadora en general. Es curioso porque el otro día sale una convocatoria aquí en Asturias, yo no sé si es a nivel estatal también, en todo caso aquí fue el gobierno del Principado, unas ayudas económicas para conciliar la vida del trabajo y familia. Eso está enmarcado dentro de las ayudas COVID, ¿vale? Me intereso por la ayuda porque, bueno, estoy en una red solidaria que se llama Solidaria Popular, donde yo suelo pasar convocatorias o ayudas para la gente. Por lo cual me informo de esta convocatoria. Por primera vez encima no lo lleva lo que es la Consejería de Derechos al Ciudadano y Bienestar, sino que lo lleva el Instituto de la Mujer. Dije yo, bueno, pues si lo lleva el Instituto de la Mujer, algo bueno tendremos o tendrán las mujeres para conciliar y los hombres esta vida. Me informo y me dicen sí, que es una ayuda de 300 euros, máxima de 300 euros. Digo yo, pero para pagar la guardería, para pagar las públicas no, las privadas, para pagar una persona que pueda atender a los menores, va hasta los 12 años de edad. Y digo yo que si es una ayuda mensual hasta 300 euros. Ah, no, me dice, es anual. Digo yo, pero ¿y esa ayuda anual, 300 euros, no cubre? Es que además me informé, o sea, para cuidar a un niño, una persona que para cuidar en Asturias, se está pagando a 12 euros la hora. Multiplicar 12 por 8. O sea, la ayuda es nada. Entonces, bueno, armé un poco de bulla ante el Instituto de la Mujer, porque me pareció increíble que encima fuera el Instituto de la Mujer quien gestionara esta ayuda. Digo, pero bueno, ¿dónde van las madres con 300 euros? Pero es que no cubre ni 2 días ni una semana de guardería. Y me decís que es al año. ¿Y cuándo se paga? Dice, bueno, la convocatoria es hasta septiembre. Pues supongo que será con los presupuestos del próximo año. Por lo cual no la van a cobrar hasta el próximo año. Digo yo, pero la gente que quiere contratar o va a pagar la guardería, ¿qué va a esperar al próximo año? Digo, estamos con la misma dinámica que los ERTES, ¿vale? Y que se pagaron tarde y mal
y mal. Lo mismo que las ayudas al alquiler en las personas afectadas por ERTE, que se pagaron, que hay gente que todavía no la ha cobrado desde el mes de marzo del año pasado. Y esto no, digo yo, esto no es normal. O sea, que se esté, que no haya dinero lo comprendo, ¿vale? Lo puedo comprender. Lo que no puedo comprender es que se engaña a la gente con ayudas que no las va a recibir hasta dentro de un año. Menudo embolado la gente que estaba en alquiler, menudo embolado para los propietarios, que los inquilinos no han pagado los alquileres y los propietarios se ven sin cobrar los alquileres después de un año. Digo, esto es imposible. La gente está de alquiler, no todo el mundo es propietario de la vivienda. Digo yo, por lo cual, el que te alquile una vivienda ahora, si estás en ERTE, te digo yo que no te lo alquila nadie, estés como estés en la situación. Yo creo que han salido con todo el buen interés que quisiéramos, han salido mal muchas cosas, muy mal. Se han debido de encontrar con muchísimas sorpresas, ¿vale? Sí, Nati, tenemos más gente pidiendo palabra, ¿vale? Vale, de acuerdo. Yo creo, nada, un minuto. Pero vamos, tenemos eso. Ya, yo creo que han salido mal muchas cosas, que para gestionar todas esas ayudas no había personal funcionario, han tenido que contratar a empresas privadas, de lo cual estábamos siempre en contra, pero no hubo otra forma. No, ha sido todo bastante difícil, muy difícil, y lo ha sufrido y lo sigue sufriendo la clase trabajadora. Disculpar por alargarme tanto. ¿Vale? Gracias, Nati. Vamos a ver, tenemos aquí a Chema, o José María, aparcado desde hace buen rato. Entonces creo que va siendo hora de que le demos palabra. Y espero que me perdone por haberme olvidado de él. Adelante, Chema. Chema. Pues es que ahora, aprovechando que estaba comiendo algo, aprovechando el tiempo, y ya se me ha olvidado de qué quería hablar. Vale, pues si quieres intervenir después, tú tan pronto quieras, tan pronto estés listo. Lo intentaré. Vale, tú cuando eso, ahora prometo no olvidarme de ti, ¿vale? No, si no ha sido por eso. Y perdóname, vale. No. Bien, entonces, no está bien. Juanen. Estaba Guillermo Fontán, pero me ha desaparecido, con lo cual le toca a Juan. Vale, yo muy telegráfico. En la sanidad, por lo menos en Euskadi, una de las cosas que no me ha sorprendido es encontrarme con que hay cantidad de gente que viene de otros territorios a trabajar aquí, ha venido. Lo cual quiere decir que allá, donde vienen, de Extremadura, de Andalucía, de Málaga, pues o bien no les ofertaban, o bien lo que ofertaban era escaso. Porque aquí quejas en cuanto al nivel retributivo no lo hay. Aquí en Euskadi no la hay. Bien. Por otro lado, en Euskadi se da una circunstancia curiosa, y en todo el Estado. Estamos en el ranking a nivel europeo en cuanto a calidad en el trasplante de órganos. Lo que pasa es que ese es un tema marginal con respecto a la sanidad. Es otro proceso. Pero es importante tenerlo en cuenta, ese dato, está ahí. Por otro lado, aquí, en Euskadi, una de las cuestiones que siempre me ha parecido, yo he trabajado ahí y puedo decir, las urgencias, no hay una conciencia de saber cuándo ir a la urgencia. Y veías casos que eran desde un dolor de muelas que no tenía sentido, no era lógico. Se abusa mucho de eso, se abusa. Y es verdad que no tiene nada que ver lo que es el gasto público y el gasto sanitario con respecto al PIB. Se crece, pero luego resulta que desde hace años vas viendo que la partida presupuestaria que va para tal
no va en proporción de ese PIB. Es más, incluso salarialmente también, en general, ¿eh? Vale. Llega la pandemia y esto ha destrozado absolutamente todo. Le ha dejado todo, o sea, las costuras han saltado, se ha notado rápidamente, ¿no? Por otro lado, es cierto que el esfuerzo fundamental ha sido del personal sanitario. Como yo he trabajado ahí, yo me he molestado también en averiguar cuánta gente es la que en el minuto 1 cogió la baja, que también lo conozco, yo conozco este tema, aquí en Euskadi. Conozco compañeros y compañeras que han estado ahí desde el minuto 1. Y también conozco, pues, que, en fin, y también médicos, cuidado. O sea que, en fin, vamos a verlo. Más. Y luego otro dato que me parece importante. La atención primaria es para lo que es, la especializada es para lo que es. Y con este tema era lógico y normal que lo que era, digamos, la atención habitual, la enfermedad normal, común, pues hombre, se tuviera que retrasar. Y eso también ha creado o ha provocado fallecimientos. Ojo, que no es ninguna broma. Entonces, claro, ¿cuál es la cuestión? Se trata de aumentar hasta dónde. ¿Tengo que buscar parámetros similares de un 7% como en Europa? Yo creo que no es ese el método. El método hoy es, por un lado, hacer una reforma fiscal progresiva, realmente progresiva, estructural, no coyuntural, y sobre todo empezando por lo más elemental, que es reducir al máximo la evasión fiscal, atacar la elusión fiscal, que eso desde el minuto 1, mañana se podrían ir ingresando. Por ejemplo, cantidad de desgravaciones fiscales habría que revisarlas. Por ejemplo, las famosas EPSV que nosotros dominamos y tenemos en escena, ¿no? De eso no se dice mucho, pero a renglón seguido hay otra cuestión. Tendríamos que ver previamente qué se hace con los recursos públicos, dónde se gastan, cómo se gastan. Fiscalizar, en una palabra. Por ejemplo, estoy haciendo un escrito, a ver si me lo publican, y en él pongo 2 ejemplos de lo que para mí es una malversación de fondos o de recursos públicos, una mala utilización. Por ejemplo, en las administraciones públicas aquí, probablemente en el Estado también, hay diferentes, apartados, reglamentos, acuerdos laborales diversos, y hay unos donde vienen, digamos, lo de atenciones sociales. Concretamente, por ejemplo, en el personal de Osakidetza viene reflejado una partida presupuestaria tampoco no muy significativa, pero suficiente como para que te ponga que el trabajador público, en el caso de que se vea necesitado de una intervención que no está contemplada en la cartera de servicios de la sanidad pública, se le abonará y se le ayudará monetariamente. Por ejemplo, unos brackets, unas tal. Y voy y digo, el acceso a la sanidad con equidad se acaba de romper. No tiene sentido. Por lo tanto, eso también tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar que los recursos vayan donde tienen que ir y se gasten donde tiene que gastarse. Allá donde haya necesidades, tiene que atenderse. Allá donde haya riesgos sociales y que reclamen atención, ahí tienen que ir. Por lo tanto, todos tenemos que ser también, de alguna manera, estar vigilantes con eso, ¿no? Y ya por último, yo a la sanidad le animaría lo mismo que a la seguridad social. Aseguramiento sanitario privado. Vuelvo a decirlo. Es increíble que todavía haya convenios colectivos que recojan esto como un logro. No lo entiendo. Doble financiación, doble aseguramiento. Pero ¿cómo es posible? Todavía hay funcionarios en la administración local en Euskadi, algunos que todavía tienen aseguramiento sanitario privado, el IMQ. Y digo todavía porque en teoría se van a extinguir. Pero voy y digo, vamos a ver, lo lógico sería que un sindicato dijera, oiga, propongan usted directamente en ese ayuntamiento esos 3.000, 4.000, 10.000, 20.000 euros. Pues dedíquelo
a esos programas de pobreza energética en su municipio. Es decir, funcionamos como si aquí nos sobrara la pasta. Y esos temas son fundamentales. Inciden en la desigualdad. No digo más. Sin más. Gracias. Gracias, Tony. Marian. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis todos y todas? ¿Se me escucha bien, Isa? Sí, perfectamente. Vale, yo quiero introducir un nuevo tema. Tema de residencias. El tema no es nuevo y no lo introduzco, pero sí quiero hablar de un aspecto que a mí me empieza a preocupar. Como sabemos, el COVID está volviendo a atacar en las residencias, no hay un índice de letalidad como la primera vez, pero claro, evidentemente ya empieza la cosa a preocupar. Aquí por lo menos estamos oyendo en el País Vasco, en Euskadi, que efectivamente ya algunas residencias han sido afectadas, y a esto me lleva a la siguiente reflexión. Inmediatamente de ver pues un poquito los datos que se están dando, se empieza a comentar, bueno, pues de momento no, pero sería muy probable que pues en breve se estableciera ya pues una modalidad diferente de visitas, un control en relación a los usuarios. Mira, yo cuando he escuchado eso ya se me he puesto de los nervios y me he puesto de muy mal humor, porque yo recuerdo que después de todo lo que ha pasado, algo que a todos se nos quedó grabado es de, oiga, pero ustedes han conculcado los derechos de todas estas personas, no les han permitido salir, no les han llevado ya, bueno, ya lo de llevarles ya a los hospitales estaba claro, pero cuando luego iniciaron la desescalada, había un trabajo claro de edadismo en cuanto a que los mayores se decía que si salíamos más tarde, recordáis que si a otras horas o que si no salíamos de un momento y después sí. A ver, ¿dónde quiero llegar con esto? Quiero que estemos alertas, porque si esto volviera a pasar, tendríamos que hacer algo como personas de edad para evitar, o bueno, claro, por lo menos poner en solfa que esto es una transgresión clara de la libertad personal, y que me parece muy bien que en una residencia o en cualquier parte, si hay en este momento un brote de COVID, pues se tomen las medidas pertinentes, pero de ahí a conculcar los derechos de la gente de manera tan descarada, pues me parece que es algo que tenemos que tener en la cabeza. Yo personalmente me preocupa porque como aquí todo lo malo tiende a repetirse, digo, pues mira, me parece que estamos entrando una vez más en una fórmula que en absoluto es consecuente con la realidad de las personas, sino con lo que interesa en cada momento. No voy a hablar de los jóvenes porque ya sé que esto está como muy estigmatizado, pero ¿qué queréis que os diga? O sea, todavía no he oído a nadie que le digan que a un joven le tienen que meter en su casa porque le han pillado haciendo un botellón. Pues vaya, tengamos esto en la cabeza. Esto por un lado. Y como quiero ser muy telegráfica, pues ahora voy a ser un poco frívola. Y como estamos en noches de verano y como estamos en noches de cosas que se pueden hacer, hoy os voy a recomendar un par de libros y una película. No sé si os parece bien. ¿Os parece bien? Sí. Pues si tenéis interés, Mira, acabo de leer, y además, mira, cuando me estaba acordando, Carboneras, de Aitana Castaño y de, no sé si lo habéis leído. Y bueno, pues es un libro pequeñito, son 17 historias individuales y están hablando de las mujeres que recogían carbón en la cuenca del Nalón en Asturias. Son historias entre biográficas y con cierta ficción. Es realmente interesante, está muy bien traído y bueno, pues un poquito cuando estábamos hablando pues del feminismo y tantas cosas que ahora mismo estamos en unos niveles de reflexión altísimo, pues recordar un poco de dónde venimos y por dónde hemos pasado, ¿no? Por si acaso nos vuelve a tocar. El otro que os quería recomendar era el de El lunes nos querrán, es de Najat El Hatmi, es una escritora marroquí que pone en solfa y deja claramente explícito, o sea, qué tipo de vivencia suelen tener las mujeres musulmanas en Occidente, en este caso, en el caso de Barcelona, por ejemplo, no es la capital de referencia. Bueno, cómo estas mujeres que nacen aquí, pero los padres son musulmanes, vienen, lógicamente, heredan una cultura, unas fórmulas, con qué problemas se encuentran o qué tipo de mundo les toca vivir, por un lado con sus raíces que están ahí permanentes y por el otro con un mundo que se les abre y les ofrece otras posibilidades. Y como una peli muy, muy interesante, que por si os interesa, la de 3 veranos, es una brasileña. Está hablando de la lucha de clases. No tiene la épica de Germinal ni de Los Miserables, porque esta no es una época épica, pero está muy bien hecha, pone en solfa cómo nos enfrentamos a las cosas y lo que nos puede y lo que nos toca a muchos. Eso es todo. Buenas noches y os sigo escuchando. Gracias. Gracias, Marian. Concha, sí, ya te veo. Freitas y después José Mari. Adelante, Freitas. Yo simplemente decir que aquí en el tema de la sanidad pública, esta semana, el martes en concreto,
hubo una denuncia del Colegio Médico de Vigo al Sergas por la falta que hay de personal en los ambulatorios para asistencia primaria. Esto desde primero de año ha ido en declive. Aquí ha fallado la asistencia tanto a gente mayor en cosas como el sintrón, todo el mundo anda con el mono del sintrón, de tener diariamente 5 personas poniendo sintrón o dándolas para el control del sintrón para después saber qué pastillas tenían que tomar, a una persona. Médicos de asistencia primaria, yo personalmente pedir consulta y tener la consulta para las 12 del mediodía, y este buen hombre, por vocacional o por profesional, me llamó a las 11 de la noche. No porque se lo hubiese olvidado, no, sino que tiene que atender un barrio donde hay 5.000 personas. Aquí han suplido con personal que han traído de Cuba, de Ecuador, médicos que han traído de Argentina, pero aquí no han parado, porque aquí el problema incluso es por contrato y por la cuestión económica. Un médico no trabaja por 900 euros en atención primaria. Entonces, ya entre tanta denuncia que se ha presentado en el Colegio Médico, el Colegio Médico ha presentado la denuncia contra el Sergas para que se ponga en orden los ratios y las asistencias en atención primaria. Simplemente es eso. Había otros muchos más temas, pero bueno, tenemos días, tenemos temas y hay WhatsApp para charlar. Gracias. Gracias, Freitas. José Mari. Sí, yo me vais a seguir perdonando por la imposibilidad de vocalizar adecuadamente, pero se me ha ido de vacaciones el dentista. Y hasta el día 3 de septiembre no regresan y no sé al final cómo termina. Bien, la batalla de la sanidad es una batalla que tenemos que darla todos los días. Es decir, lo que contáis, lo que habéis contado de los problemas con la primaria, con la atención especializada, con todo, se dan en todas partes. Y sencillamente porque hemos estado muchos años que nos la han estado destrozando y apenas hemos batallado por ella. Porque, bueno, más o menos la mayor parte de la gente era atendida desde la pública en la privada, es decir, con las concertadas de Marras es lo que ha estado ocurriendo. Ese segundo, por convenio en Euskadi, esa segunda atención. En fin, aquí estamos con el mismo problema, bajos salarios. Estamos tratando en este momento, se ha denunciado de nuevo al defensor del pueblo el tema de las urgencias porque no se atienden debidamente. Se está exigiendo la atención ya personal, es decir, que se olviden del teléfono, que no sirve, o sea, que no, bueno, no sé para qué sirve, sí, para enmascarar las carencias de falta de profesionales. En fin, la batalla yo pienso que la tenemos que dar. Tenemos que comenzar a darla denunciando y moviéndonos en todo momento. Es decir, yo en el pasado lo hice, incluso individualmente, lo cual a veces les jode bastante porque vas a ir al lugar donde están ellos para exigir un pediatra, para exigir que te atiendan. Yo ahora mismo estoy pendiente de una ecografía. Problemas musculares y demás. Una ecografía. Sin es decir, bueno, ya está, es que hay para muchos meses. ¿Cómo que hay para muchos meses? ¿Qué pasa? Que no hay gente, simplemente no se sabe dónde está. La verdad es que no se sabe dónde está. A mí la impresión que yo tengo es que están forzando los mismos profesionales, esos tan sufridos y tan buenecitos, están provocándolo, porque aquí en concreto
se les acaba el sueldo, se les está acabando el sueldo de trabajar en la pública y en la privada al mismo tiempo. Se les está acabando porque los conciertos con la privada pues se están acabando, están llegando a su fin y no se renuevan. Se renuevan por exigencia de la izquierda. Es decir, que hay que dilucidar, hay que entresacar de todo este follón, porque realmente lo lían bien, que quién es el responsable y exigirle esa responsabilidad. Aquí tenemos entre ceja y ceja a la consejera, que era también, venía del PP, y esto es el PSOE encima la reflota, porque claramente tenían la intención de continuar la labor del PP, de destrozar la sanidad. La cosa es que les estemos obligando a replanteárselo también. Yo creo que es una batalla que tenemos que dar, porque lo de las eléctricas pretenden repetirlo en la sanidad, en las pensiones y en todo. Y ya veis cómo está el tema de las eléctricas, también bien liado para que no sepamos por dónde nos da el aire. Y hay que ir a exigir soluciones en todo. Yo no sé muy bien cómo, pero creo que la calle en general es una buena opción. Nada más. Y a ver si estas charlas, debates o como queráis, a ver si logramos enderezarlo y que no se convierta en venir a vender el libro. No lo digo por Gracias, antes de darle paso a Concha, os voy a comentar una cosa. Vamos a ver, a mí en febrero tuve un problema con el corazón, tuve un pequeño infarto y tal, y entonces resulta que me piden una prueba de estas de esfuerzo. Y os voy a decir que me dieron la cita para la prueba de Marras para el día 29 de julio del año 2022. ¡Joder! ¡Qué fuerte! Estoy con un problema de un pinzamiento lumbar, se me quedan las piernas dormidas cuando estoy sentada así mucho tiempo, se me quedan las piernas dormidas. Me pidieron una resonancia magnética y me pidieron otra prueba más, y resulta que me han dado la cita para el 8 de marzo de 2023. Enhorabuena. Sí. O sea, yo tengo también una prueba de esfuerzo química, porque ahora mismo soy incapaz de subirme a una cinta, pero me la han pedido. Sí, pues, no se sabe para cuándo. Eso solo fue a modo de comentario para que vierais cómo... Sí, estamos en todas partes igual. De las citaciones, ¿vale? Adelante, Concha. Ahora. Bueno, pues como veréis es un mar de lágrimas lo nuestro, ¿eh? No sé, es el tema de pensiones, es el tema de la sanidad pública, es el tema de la luz, es el tema de residencias, es decir, todo aquello que es el sector público y que va dirigido evidentemente a una clase obrera. Es decir, tenemos unos gobiernos que han remado siempre a favor de los de siempre. Yo creo que el tema de la sanidad pública está llevando el mismo proceso que llevó, si recordáis, y no estaría mal hacer un poquito de memoria, la época de la Thatcher, que empezó el neoliberalismo junto con Reagan en estado puro. Ahí empezó ella a defenestrar la sanidad pública y aquí se ha llevado el mismo proceso. A mí lo que me llama la atención es que al margen de, toda la sanidad pública están basadas las transferencias, es que en comunidades da igual el color que sea, es más o menos violenta, pero todas están haciendo daño y privatizándolo. Madrid no os vamos a contar, Madrid, está escrito ya, ¿no? Es la más avanzada en el desmantelamiento de la sanidad pública y en la descaradamente desviación de los fondos públicos a la privada. Es decir,
Existen unos presupuestos, presupuestan, pero nada va a la pública y todo va a la privada. Es decir, creo que todos sabemos lo que está pasando y estamos en un estado capitalista tremendamente depredador, con un gobierno pues que no está siendo nada valiente, que es bastante cobarde, muy cobarde, y que sigue sin dar un paso en la defensa de nuestros derechos. El tema de la luz es escandaloso. Yo también creo que hay un golpe blando ahí de desprestigio al actual gobierno. Total. Con una virulencia de la derecha tremenda. Y bueno, encima de la luz están todos los poderes fácticos de este país y de otros. Y desde luego hay un trasfondo ahí altamente peligroso. Yo no sé, la sanidad me parece que va a ser, como no nos lo tomemos muy en serio, va a ser un proceso irreversible y que la vamos a perder y que, bueno, pues vamos a tener el mismo proceso que los ingleses. A mí, personalmente, lo que me llama la atención es la inactividad y los grandes sufridores que somos los que estamos padeciendo este déficit de los servicios públicos. No hay respuesta, es decir, en este momento yo podemos pensar que acabamos de salir de la pandemia, hemos perdido la dinámica de la calle, hemos entrado en un mes de vacaciones, todo el mundo está en la playa, feliz, contento. Bueno, esperemos con ansia que llegue septiembre y octubre y los movimientos sociales tengan un rearme ético y estético para lograr movilizar junto con los partidos políticos. Y no os digo más si los sindicatos se animasen. No se puede permitir todo esto que está ocurriendo y las izquierdas tenemos que reaccionar. El tema de las residencias es gravísimo. En Madrid, ya sabéis, han muerto cantidad de mayores y sin embargo ahí sigue la Ayuso y no ha habido ni un mínimo cambio en la normativa que rige a las residencias privadas. No se ha movido nada. Las conclusiones, pues yo creo que es que no hay movilización. Y mientras que la gente no estemos en la calle, yo no creo nada más que en el tejido social, no vamos a adelantar mucho. Yo, por otro lado, me gustaría que de estas charletas se fuesen sacando algunas conclusiones, que no fuese un lloro, un mar de lágrimas, un desahogo de cada uno, un a mí me pasa esto, no. Que se colectivice todo lo que está pasando y que a lo largo de este mes, yo qué sé, alguien fuese recogiendo y diciendo, pues no lo sé, tenemos que tomar una salida y a mí no me importa decir que altamente violenta tendrá que ser. Porque desde luego si no nos tenemos que rearmar. Ya se han rearmado ellos y nos han pillado, bueno, pues aquí descalzos. Sí, nos han pillado con el PSOE. Yo al PSOE, es que a mí solamente me queda decir que si no queremos que gane el PSOE, que votemos a otras fuerzas de izquierda en las próximas. Pero claro. Fijaros que alguien decía, fijaros lo que lleva la derecha en la Comunidad de Madrid, ¿eh? Y cada vez con un propósito clarísimo de desmantelar todo aquello que significan derechos humanos y estado de bienestar social. Lo que pasa es que lo han hecho con una sutileza y además han aprovechado la época de pandemia para los ambulatorios cerrarlos con aquello de no someterlos a un desgaste. Y ahora que ha vuelto todo a una cierta normalidad, pues bueno, en Madrid nos encontramos que bueno, que el Corte Inglés está poniendo vacunas, compañeros, esto donde se ha visto, y tenemos los ambulatorios cerrados y no hay una respuesta, al revés, hay miedo. Nuestra diputada de la Comunidad de Madrid fue a las colas y más gente dando, y además ya os lo comenté en la reunión pasada, dando folletos, estuvimos, y la gente tenía miedo. Es que hay miedo y no entiendo qué está pasando en este país. Y yo por eso apelo a este colectivo, que ahora, que en invierno es más amplio, pero ahora es pequeñito, y que tenemos un amplio interés de estar aquí, apelo a decir, ¿qué creamos, por favor? ¿Qué hacemos? ¿Cómo tiramos para adelante? Porque es que ya el tema de pensiones, es que ya como es anecdótico al lado del desmantelamiento de todo lo demás público. ¿Qué hacemos? ¿Colectivizamos toda la reivindicación? Es que no lo sé, compañeros, pero me parece que es un momento grave, peligroso,
de máxima trascendencia y que tenemos que poner mucha atención en ello. Nada más. Gracias, Concha. Mari. Ya, lo encontré. A ver, estamos diciendo que hay que salir a la calle, ¿de acuerdo? Con los ambulatorios, con las residencias. A finales del año pasado salimos la coordinadora en todos los pueblos que tenemos. No nos sirvió de nada. Lo más gracioso que en donde pude meter un poquito más la mano fue en la mía, que vino el Partido Socialista, las dos regidores, a ver si a ver si me podían meter mano a mí. Pero le salió la cosa mal. Pero claro, llegas, hablas con la directora, les hacíamos firmar un documento, nuestro documento, diciéndoles lo que pedíamos para el pueblo. Pues médicos en condiciones, atención primaria cuando la necesitaran, y solamente hubo un pueblo, Cervelló, que conseguimos que hicieran algo. A los 4 meses lo quitaron. Ahora, cuando volvamos de vacaciones, volveré a pedir a los compañeros que a ver qué les parece, como portavoza que soy de la coordinadora, para volver a seguir con este tema de los CAPS. Bueno, nosotros le llamamos CAPS, pero son ambulatorios. Se me ha escapado, perdonadme. Porque yo lo encuentro muy importante. No puede ser que un niño se rompa una cabeza, rompa la pierna y tenga que ir a urgencias y no te la atiendan. Eso es imposible. No puede llegar a ese extremo. Por lo tanto, Chema, estamos haciéndolo, estamos saliendo. Salimos por eso, salimos por las residencias, salimos por los bancos. Y te puedo asegurar que no te hacen caso. Al menos aquí en Cataluña. Yo hablo en mi territorio. No te hacen caso. Se lo pasan por el forro de sus caprichos. Y así, bueno, seguiremos dando la tabarra. No pasa nada. Un poquito más. Quizás la forma de hacerlo sea la que pueda dar resultado. Teníamos ese mismo problema. El grupo que aparecían la gente, hacíamos la movilización, como es mucha gente, pues no puedes hacerlo todos los días. La gente se retrae. Bueno, pues decidimos, yo a la cabeza, tres personas, hacer unas hojas para recoger firmas. Ya. Bueno, un proceso se empleó, pero estuvimos todos los días en la puerta del ambulatorio recogiendo firmas y explicando a todo el que iba al ambulatorio, que era mucha gente, todos los días, mucha gente, pues estuvimos todos los días 2 horas y media, 3 horas en la puerta. Y al final funcionó. Pedíamos un pediatra que no había, por enfermedad del que estaba, no ponían un suplente y lo conseguimos y sigue funcionando. Es decir, a veces puede ser la forma. ¿Cómo se entera todo el pueblo de lo que está pasando? Pues nos vamos a la puerta y que firme la gente y el que quiera que se vaya sumando. Se fueron sumando, se enteró todo el mundo, trascendió, buscaron solución. Fuimos a la cabeza, a la puerta, en este caso del ambulatorio, porque las otras formas no funcionaban, ni las notas de prensa, ni la plataforma no sé qué que decía no sé cuál, pues no. Bueno, no os voy a contar más batallas de este tipo, pero a veces hay que tomar decisiones que son costosas, que estar todos los días, solo lo podemos hacer los jubilados y alguna persona que esté parada, o alguna persona que trabaje de tarde y vaya por la mañana, que se sacrifica. ¿Qué es lo que ocurrió? Se fue sumando gente y haciendo propuestas, trabajando y bueno, hasta conseguirlo. Quiero decir igual hay que volver a eso. Les jode muchísimo, simplemente que te vean limpiando una guarrada de un parque infantil que algún gamberro ha escrito y que el ayuntamiento no hace ni puñetero caso. Cuando le exiges que lo limpie, pues vas tú un día con una brochita y un poco de acetona y lo limpias.
Y sale, bueno, y si te mueves un poco con la prensa, pues ya. Ya, ahí está, ahí te iba a decir. La prensa o las redes. La prensa ya nos ha vetado. Nosotros salimos en la radio de aquí de Cervelló, y bueno, de aquí no, de allí, que ahora no estoy en Cervelló, y en la revista de Cervelló. El alcalde cuando me ve tiembla, porque las firmas las recogimos. Pues hay que estar todos los días acudiéndole para que siga temblando. Pero ¿sabes lo que pasa? Que tiembla, pero luego está la teniente alcalde que destiembla. Ya está. Hemos terminado. Siempre me encuentro con alguno. Es que vamos. Sí. Pero me da igual. Yo sigo. Se acabó. No hay otra. Hay que buscar. Antes alguien preguntaba qué vamos a hacer o que debemos hacer alguna obra. Hay propuestas de ese tipo que se puedan hacer y que puedan ser individuales o colectivas. Que claro. Si logramos que sean colectivas, cojonudo. Si no, individualmente también se hace, al menos conciencia. Y en un momento determinado puedes conseguir movilizaciones grandes. Por ese método. Sí. Si no hay más remedio. Pues se hará. Se seguirá. Quería poner un ejemplo en el tema de la sanidad. El tema de la sanidad. Bueno, sanidad como el armarles un follón en un lugar donde haya mucha gente, pues sí que les jode. No les hace tomar conciencia, pero les hace ver. Ya. Digo, tomar conciencia a los dirigentes. Están en el... Eso lo tienen muy claro, a privatizar. Y luego la puerta giratoria. Pues Isla. Pues no sé por dónde empezar. Aquí sí que funcionan algunos colectivos que se reúnen los viernes, los últimos viernes de mes, por la sanidad. A las 8 de la mañana pues están delante del hospital. Esta época de atrás, hace 4 o 5 días, ha habido manifestaciones delante de los ambulatorios, porque estaban cerrados en muchos sitios. Pero en todo esto es que hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención, y es que, aunque cada vez, por lo menos aquí, son menos los médicos que alternan la pública con la privada, todavía existen, pero cada vez hay menos. El médico es el gurú de la tribu, como decíamos hace años. ¿Qué significa? Significa que es una tarea costosísima presentar, salvo que estés muy concienciado, que seas importante, presentar una reclamación en contra de un médico o de un colectivo o de la sanidad en general. Porque en la mente de la gente más mayor lo que hay es la idea de que ¿y si cuando yo necesito no voy a tener atención? Terriblemente, o sea, es terrible, pero es así. Todavía en el inconsciente de mucha gente mayor está esa idea. El miedo. Sí, es miedo. Yo con la evolución de la enfermedad de mi hijo no me puedo quejar. Se han cumplido los plazos, me han atendido en todas las o sea, lo mismo en ambulatorio que en hospital, que en todos los servicios. Y yo de eso no me puedo quejar. Es verdad que alternan la atención telefónica con la atención presencial. Pero también es cierto que la atención telefónica, al menos los médicos que tienen un poco más cabeza, la reservan para cuestiones que no necesitan verte. Quiero decir que si tienes un problema, que no se trata solo de cambiar la receta electrónica, por ejemplo, es que te reciben. Y dependiendo de lo grave que pueda ser el asunto, te reciben antes o después. Es todo muy complicado, pero tampoco tenemos que olvidar que los médicos son una categoría, en general, no todos, pero todavía es así,
de gurú de la tribu, de por encima de enfermeras, de auxiliares y demás. Y eso a la hora sí, pues eso, algunos. A la hora de movilizarse es más complicado, porque aquí en la Marea Blanca y en la MESAP, la verdad es que médicos apuntan pocos. Tenemos un grupo de chicas, algunas ya jubiladas, que son muy combativas, y algún chico también, para mí son chicos porque son jóvenes, ¿no? Que están ahí y luchan por la sanidad, pero son un número muy reducido. Hay una diferencia a la hora de manifestarse y de pedir. En el caso de ser médico, enfermera, auxiliar o personal de limpieza, o cocineros, hay una diferencia notable. Y aquí lo han dicho clarísimo. Pues eso, lo que ha dicho, no sé si ha sido Freitas el que ha dicho que por 900 euros no iban a trabajar. O sea, es un revuelo de cosas que lo hacen muy complicado, y desde luego que no quita que estemos en la calle cuando sea necesario. Porque ya digo que aquí, delante de todos los ambulatorios, hace una semana la gente ha estado manifestándose en los pueblos, porque lo que se reivindicaba era la apertura en los pueblos, porque están cerrando los ambulatorios. Gracias por oírme. Gracias por decirla. Ahora le toca a Teresa. Como son los 10. Sí, después ya le pasó a Manuel. A Teresa es que ya tenía apuntado, pero le falló la conexión y se nos ha ido. Sí, exactamente. Me está fallando. Lo digo por si se corta, es que no es cosa mía, sino que se está... Vale, pues adelante, Teresa. Está cortando. Vaya, simplemente... Inténtalo ahora, a ver. Te quedas congelada. Sí, bueno, pues que no sé que si podré seguir. Simplemente decir que fijaros bien toda la relación que tienen las pensiones, la sanidad, porque precisamente a los mayores eso, a la que más afecta con todo esto de las no urgencias que las están cerrando, esas urgencias que servían en un paso intermedio entre el ambulatorio y el hospital, aquí en Alcalá de Henares también nos lo han cerrado y no parece ser que no piensan abrirlo. Que quiere decirse que todo va en el sentido de privatizarlo todo. Yo leí un artículo el año pasado en la cual daban datos de las... daban datos, a ver si puedo terminar, de que ante los algo más de 9 millones de sociedades privadas médicas que había hace 10 años, ahora mismo ya se sobrepasan los 10 millones y medio o sea, asociaciones privadas médicas. Observar cómo volvemos a lo de la publicidad, cuántos están, a partir de que se van fallando la sanidad pública, se están ofertando cada vez más, publicitando seguros médicos. Entonces va todo en ese camino, que como aquí ya se ha dicho varias veces, cada vez, es decir, se va a privatizar porque una vez que, mirad, el consenso de Washington, que empieza efectivamente y se pone en marcha con este neoliberalismo, es decir, competencia a la Unión Soviética, que se suponía que había todos los servicios básicos atendidos a todos los ciudadanos, y entonces ahí ya se dio un consenso de Washington en el año 1991, en el cual ya decía que había que ir a coger todo lo público, había que irlo a coger, porque ya claro, el capitalismo era, es decir, ya estaban agotados algunos nichos, o sea, que de ganancia, y que se tenía que ir a por lo público, y eso es lo que se está haciendo. O sea, desde finales, lo que empieza en Inglaterra, que bien han dicho aquí, antes, aquí se está dando, efectivamente, o sea, hace bastante, porque aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, cuando Esperanza Aguirre lanzó que iba a hacer 8 hospitales,
empezaremos ya con gestión privada, empezar a quitar camas a la pública y pasárselas a la privada. Por lo tanto, vamos en esa línea. Y vuelve a fallar la conexión, Teresa. Vamos en esa línea y por eso, sí, o sea que buenas noches, yo me voy a despedir de todos y de todas porque me está fallando cada momento. Venga, nos vemos pronto. Venga. Buenas noches. Una pena. Venga, antes de darle paso a Manuel voy a leer que puso Luis Rodríguez en el chat. Pone camino de 26 años, de 26 años en convivencia con los directores de hospitales, colegios, residencias, etcétera. Y pues pone, el porcentaje de reclamaciones presentadas al Defensor del Pueblo en 2019 fue del 0,06%. Entonces pone Fuencisla que es un porcentaje muy escaso y pone él con toda la razón del mundo, no es escaso, es prácticamente inexistente. Manuel, adelante. Bien, pues nada, agradeceros vuestra participación en este debate. Ha sido, como siempre, instructivo, variado, y hemos pasado del feminismo, el problema de las compañías eléctricas, de la sanidad, de las residencias, en fin, nos agobia, no, tenemos encima una losa de la privatización del sistema neoliberal. Quería corregir a Teresa que no empezó en el Reino Unido, que la privatización empezó en Chile con Pinochet, con las pensiones. Y nada, que tiene razón, Concha, hay que seguir en la brecha, en la lucha, manifestándonos, diciéndonos y haciendo pedagogía, exponiendo a la sociedad que hay unos servicios públicos que tenemos que mantener, que tenemos que luchar por ellos. Y que bueno, pues en eso estamos. Y nada más, yo creo que la próxima tertulia será el próximo viernes, día 20 a las 10 de la noche, como hoy, y seguiremos tocando estos temas y bueno, siempre hay que sacar algo positivo y animarnos. Pues nada, un abrazo. Un besazo a todos, muchas gracias, chicos. Bueno, es un placer poder hablar.